Bueno, querido lector, querida lectora, vamos con la segunda parte del liderazgo consciente y presente. Entonces vamos a entrar con la persistencia, la perseverancia y la resiliencia. ¿Bien? Entonces, vamos con la persistencia. Su origen etimológico, su origen es del latín persistentia. Pues tampoco requiere mucha cosa, que en realidad lo que quiere referir es una cualidad, la cualidad de estar firmemente parado, convencido, ahí, fijo. Y digamos que algunos sinónimos, y me gustan los sinónimos porque tienen que ver con la duración, con la existencia, con la permanencia, y de ahí pues yo vengo a relacionar dentro del concepto del liderazgo presente y consciente la persistencia muy de la mano con el concepto del tiempo, ¿sí? Y es mantenerse fiel y leal durante el tiempo que sea necesario conseguir eso que tú deseas. Entonces, manteniendo el foco, manteniendo el orden, la organización, que es lo que tiene que ver con todo el tema de la disciplina, planificando para superar todas esas dificultades y obstáculos. Y entonces viene la persistencia, que de alguna manera, como lo estoy referenciando, lo relaciono con el tiempo, que digamos que desde todos esos conceptos de lo cuántico, el tiempo aplica en una manera muy particular para esta tercera dimensión en la que nosotros, en las que tú y yo nos encontramos actualmente. O por lo menos para para el momento en que yo estoy haciendo esta grabación, que escribo estas líneas, pues estoy en esta dimensión, en esta tercera dimensión. Puede que en un futuro ya pues haya trascendido, esté en otra dimensión, pero en este momento donde surge este compartir de este concepto del liderazgo consciente y presente, y todo lo que estamos haciendo con este ejercicio, pues es en esta tercera dimensión. Entonces es el tiempo en el que esa fidelidad y esa lealtad para mantenerse firme da la posibilidad de valorar ¿qué? Esas propias capacidades que tú tienes de hacer ese ejercicio al que invito de manera recurrente, ese ejercicio de observación, de observarte, de conocerte, de analizarte. Es por eso que yo digo, y lo que he venido aprendiendo en este proceso, es tanto lo que tenemos para trabajar en nosotros mismos que carecemos de tiempo para ocuparnos de asuntos de otras personas. Diciéndolo de manera más escueta, por ejemplo, evitar el chisme. O sea, el chisme de fulano, de sutano, de X, de Y, de Z, o cargarse de las noticias frecuentes que son siempre en escenarios pesimistas, cuando si lo que estamos buscando es un cambio y debe empezar en cada uno de nosotros, pues en estos procesos de observación y en puntualmente en el tema de la persistencia, de la relación con el tiempo y ese valorar tus propias capacidades, tienes suficiente trabajo, ¿sí? Esa autoobservación, pues asimismo también va a permitir que conectes con tu autoestima. ¿Por qué? Porque en la medida que te conoces mejor, te valoras, te reconoces, te amas. Entonces, cuando tú te reconoces, valoras cada uno de los pasos que has dado en tu vida, le das valor a todo lo que ha ocurrido en el pasado, le das las gracias, lo sueltas, tomas lo que te ayudó a crecer y sigues evolucionando, sigues creciendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gratitud con ese pasado es lo que de alguna manera nos ha permitido llegar a este momento presente y ser quienes somos. Entonces, digamos que dentro de todo eso,
ese valorar esas capacidades, ese concepto de relación con el tiempo, entonces permite que seas más visionario en la medida que tú haces esos procesos de autoobservación, que valoras el tiempo que estás invirtiendo en tu crecimiento, en ese proyecto tuyo, en ese propósito de vida tuyo. Entonces, ok, dentro de eso es esa dedicación, ¿sí? Esa proactividad que desarrollas porque dices, mi tiempo es tan valioso como para desperdiciarlo en otras actividades, en otras conversaciones que en lugar de sumar, existe el riesgo de restar, de que resten. Y bueno, hay otro que se fortalece y conectas, ¿sí?, con tu inteligencia emocional, ¿sí? Fortaleces ese coeficiente emocional. De pronto hemos oído hablar del coeficiente intelectual, ¿bien? Pero es que hay otro coeficiente que es el emocional. Y ese logro conectarlo en la medida que yo hago procesos de autoobservación y me hago consciente de mis reacciones, de mi discurso interno, de lo que pienso, lo que digo, lo que hago, cómo eso que yo hago y que empieza muchas veces en el pensamiento va a inferir en la vida de otras personas, de mi entorno, de mi familia, de mi lugar de trabajo, de la misma sociedad. Entonces, en este uno y todo que somos con el universo, somos una célula que tiene una función específica. Entonces, en la medida que yo me hago consciente, le doy el valor a esa función específica y aporto lo mejor de mí como un elemento primordial de este universo, de esta sociedad, entonces aporto al equilibrio. Bien, entonces todo eso hace que se fortalezca, ¿sí? Y estamos hablando de la persistencia, se fortalezca la mentalidad de aprendizaje, que seamos eternos aprendices y que en ese camino de aprendizaje nos damos cuenta, tenemos la posibilidad de valorar la oportunidad que tenemos de evolucionar, de crecer, y entre más aprendemos es posible, si lo estamos haciendo conscientes, de que vamos a evidenciar de que wow, hay mucho más por aprender y es un camino que va a ser hacia adelante, siempre aprendiendo. Ahí la invitación de ser eterno aprendiz. Como lo referencié al principio de este aparte acerca de la persistencia, entonces está la parte de acudiendo un poco a la constancia y a la disciplina, la planificación. Porque en ese lapso de tiempo, en ese tiempo que voy a estar ahí, firme, leal a mi propósito, requiero planificar. Y yo a veces digo, poco o mucho, igual mantenerse en movimiento. Y eso hace parte de la planificación. Si tú tienes una planificación, estás generando un compromiso. Y ahí entonces acudes a la voluntad del deseo de hacer algo y lo cumples. Entonces ahí acudes a la primera herramienta, que es la voluntad. Entonces hay una planificación que te ayuda a mantener esa disciplina, esa constancia, ¿sí?, ahí muy presentes, y la voluntad acompañando para esos momentos que podríamos decirlos como de autosabotaje, como de debilidad. Entonces, ¡pum!, ahí está. Bien, ese mantenerse firme y fiel, leal a ese propósito, termina siendo inspirador y muchas veces, escúchame bien esta parte, ni siquiera te imaginas a cuántas personas estás inspirando. Desde el ejemplo, desde el tesón, desde la permanencia, desde el estar ahí, desde la constancia, desde el ir, desde el sí o sí.
estás inspirando a otras personas, ¿sí? Tienes la posibilidad de enseñar a otros, ¿sí? Entonces, viene esa parte que es súper importante, la parte de enseñar a otros, y enseñar a otros desde el amor, desde el amor, compartir el conocimiento con amor, desde la abundancia. Cuando tú compartes desde la abundancia, desde la generosidad, sin estar esperando algo a cambio, la satisfacción y los logros son mágicos. Entonces, la persistencia, para cerrarlo, es esa firmeza de mantenerse fiel y leal a tu propósito. Valorar e identificar tus propias capacidades desde la autoobservación y esa relación estrecha en términos de tiempo. El tiempo que sea necesario. Bien, vamos a pasar ahora con la perseverancia. La perseverancia viene del latín perseverantia. Entonces tampoco requiere mucha análisis profundo del latín desde ahí. Entonces, sinónimos son uno de los, tiene un sinónimo con una de las otras herramientas que es la constancia. Hace referencia a una de las particularidades de la persistencia, que es la firmeza, y otro sinónimo es la perduración, ¿sí? Entonces, aquí ya viene de pronto desde un componente, me atrevo a sugerirlo, muy, muy emocional, de pronto muy, muy mental, que es la paciencia. La paciencia para que ejercites desde tu liderazgo esa capacidad de creer y confiar, de conectar con la conciencia de que todo es un proceso. Entonces, la perseverancia es en concordancia y en conexión con las otras herramientas, es estar ahí, es mantenerse, es el sí o sí, es el ser leal, el ser fiel a ese propósito, es el estar atentos, ¿sí?, al para qué suceden o dejan de suceder unas u otras cosas. Más que el por qué suceden, ¿para qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay para aprender en eso? ¿Sí? Entonces, vuelve y juega la observación, el estar muy atentos, muy en el momento presente que se está viviendo, en el para qué. ¿Para qué pasa esto? ¿O para qué dejó de pasar? ¿Sí? Sin lamentarse, sin forzar, fluyendo con el proceso y muy prestos a aprender lo que hay detrás de todo esto. Bien, las oportunidades que detrás de esas dificultades, de esos obstáculos que mencionamos cuando hablamos de la constancia, que vamos a lograr superar cuando tenemos una planificación, haciendo la salvedad de que para nada la planificación es una garantía de que las cosas se den como en ocasiones queremos que se den. O sea, por eso es importante la observación y el entender el para qué. ¿Qué hay detrás de todo eso? De los detalles. Cada detalle cuenta. Porque a veces en un pequeño detalle hay un mensaje importante, hay un mensaje maravilloso y se te puede estar escapando, ¿sí? Entonces, es cancelar el por qué a mí y más bien para qué a mí. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay para aprender? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Sí? Es mantener, ser muy fiel a esa primera herramienta que citamos, que es la voluntad y al creer. Entonces, la perseverancia es mantenerse fiel a esa voluntad. Y recuerda, la voluntad como
ese deseo del querer o el querer hacer o el dejar de hacer algo. Bien, entonces esta de manera viene a lo que te decía hace un momento. Entonces es una invitación para cerrar la perseverancia, y es mantenerse fuera de la zona de confort. ¿Sí? Mantenerse fuera de la zona de confort. Muchas veces nuestro cerebro va a tender a que nos mantengamos en la zona de confort. ¿Por qué? Pues porque es cómodo. ¿Por qué? Porque la zona de confort muchas veces nos aleja de la incertidumbre, porque a veces la zona de confort está muy de la mano de pronto con el miedo. Entonces, pues, ¿qué miedo hacer esto? Porque desconozco lo que hay del otro lado. Y solamente vas a saber qué hay del otro lado, pues, dando el salto, dando el paso, avanzando al otro lado. ¿Sí? Y a veces, pues, resulta que tampoco, y oye, para nada, de manera necesaria, tiene que ser algo terrible lo que hay del otro lado. Es muy posible que si se deja de explorar qué hay al otro lado, se estén perdiendo o se dejen de vivir experiencias maravillosas en la vida. Entonces, el mantenerse fuera de la zona de confort es estar mente abierta, corazón abierto, cuerpo abierto, conciencia y espíritu dispuestos a correr riesgos, a estar incómodos, y que el estar incómodos se convierta en una constante. Puede pasar que con el tiempo se torna tan enriquecedor esa incomodidad permanente, y ayuda a crecer tanto que cualquier situación que genere confort ya empieza llamo yo, a picar. Necesito moverme, necesitas moverte, porque esto ya se empieza a tornar muy plano. Algo así como necesitar acción. ¿Bien? Entonces, ahí ya con esa parte cerramos entonces la perseverancia. ¿Bien? Entonces, como les digo, la asocio mucho con la paciencia, ¿sí? Con el fluir, con el evitar forzar. Y cuando hablo de evitar forzar, me refiero a situaciones, a relaciones, a circunstancias. Dejar que fluya sin quedarnos en zona de confort, moviéndonos de manera constante, poco o mucho mantenerse en movimiento. ¿Sí? Y muy atentos a todo lo que pasa y el para qué pasa o deja de pasar, conectando con el creer y el confiar. Viene entonces la resiliencia, que ya es la sexta de estas herramientas. ¿Bien? Viene del latín, de un verbo latín que es resilio, que habla así como saltar hacia atrás, como rebotar, ¿sí? Y de pronto, los sinónimos que se encuentran de la resiliencia es la flexibilidad, la elasticidad, la adaptación. Y pues ya cuando uno empieza a conectar estos sinónimos, de pronto para algunas personas la palabra resiliencia es poco familiar, para otras ya se ha vuelto un poco más común. Y cuando encuentro sinónimos me ayuda como a hacer como un marco, como para direccionar mejor el concepto, ¿sí? Entonces, cuando escucho sinónimos como flexibilidad, elasticidad, adaptación, es como esa capacidad de volver, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, a un punto inicial,
se puede referenciar como esa capacidad para superar, para sobreponerse a la adversidad, a la frustración, al trauma, a la pérdida, como esa capacidad de liberar emociones ante la adversidad, cuidando de los otros. ¿Bien? Entonces, sin darle mayor vuelta, pues es eso, es sobreponerse. Y cuando habla del rebote, entonces lo conecto, particularmente yo, lo conecto con esa capacidad de volver a empezar las veces que sea necesario. Punto. Volver a empezar. Y eso que ocurrió, lo que mencionaba hace un momento de frustración, adversidad, trauma, que sea como una especie de peldaño, de estímulo para ascender, para seguir al otro nivel, para seguir al otro escalón, ¿sí? Entonces, a veces se escucha hablar de que la resiliencia abarca 4 dimensiones. Y son 4 dimensiones que tienen que ver y me gustó cuando en algún momento lo leí, lo escuché, porque justamente esas 4 dimensiones son la física, la emocional, la mental y la espiritual. Para nada es coincidencia, para nada es al azar que estemos conectados con este manual, con este libro y con estos conceptos. ¿Ven? Vuelvo y digo, aquí en ningún momento pretendo verdades absolutas, les comparto desde mi experiencia, y ya en la medida que tú avances en el libro, en el manual, te vas a dar cuenta de que este tema de la resiliencia tiene mucho sentido. Por esa razón, en algún momento la dejo al final. ¿Por qué? Porque si lo vemos en el orden en que están planteadas las 6 herramientas, es que si tú fallas en alguna de las otras herramientas, la 6ª herramienta es el punto de rebote para volver a la primera, para volver a la segunda, para volver a la tercera, para volver a la cuarta, para volver a la quinta. ¿Bien? Es sobreponerte y retomar, sobreponerte y retomar. Me caí, me levanto, me caí, me levanto. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Para lograr esa parte que requiero autoconocimiento, hacer un trabajo de introspección, de conocer muy bien y ser muy sensato, muy sensata con las emociones, con tus sentires, con tus pensamientos, con todo tu ser. Requiere independencia, y es cuando refiero a la independencia, acá la refiero es como que a veces algunas personas, y bueno, creo que a muchos nos ha pasado, nos ha ocurrido, estamos esperando la opinión de otro para tomar una decisión que nos corresponde a nosotros tomar. Y en algún momento de mi vida concluyo, si a 10 personas le pregunto, pues 10 personas desde su experiencia de vida y muy posiblemente con la mejor de las intenciones, pues me va a compartir su forma de pensar. Posiblemente la mayoría me va a decir qué hacer desde su experiencia, ¿sí? Y la decisión la debes tomar desde tu experiencia, correr el riesgo desde tu experiencia. Entonces, la independencia ahí la referencio a esa parte. Esa capacidad de interacción, esa capacidad de conectar, y por eso en algún momento hablaba de liberar las emociones ante la adversidad sin dañar a otros, porque es cómo interactuar, ¿sí?, con otras personas, con los entornos, de manera que esa resiliencia siga siendo, ¿cierto?, ese rebote, ese peldaño para seguir ascendiendo. Bien,
Entonces, la capacidad de interactuar en momentos digamos, de desasosiego, buscar con qué entorno conectar, ¿sí? Con qué grupo social, de pronto con un amigo, con un grupo de amigos, una conversación, de pronto con la naturaleza, de pronto con el ejercicio físico, ¿sí? Fortalecer, ejercitar la proactividad, ¿sí? Dentro de esa resiliencia es abrir el abanico de posibilidades, es hacer lluvias de ideas, es escribirlas, es ver posibilidades, es ver oportunidades, es explorar, es conectar con la creatividad, ¿bien? Es despertar a ese niño interior, ¿sí? Los niños se caracterizan por ser creativos, en nosotros habita un niño interior, en ti habita un niño interior, y es buscar esa conexión con tu niño interior para que desde tu niño interior se abra tu mente a la creatividad, ¿sí? Y, bueno, conectar con lo que te decía hace un momento. A veces se empieza a pedir 1000 opiniones y 1000 opiniones van a ser desde sus experiencias de vida. Conectar con tu ideología personal, establecer tu ideología personal. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para dónde voy? ¿Sí? Y mantener el sentido del humor. Siempre una sonrisa. Aprender a reírnos incluso de nosotros mismos. Hay muchas situaciones, y de pronto a ti te ha ocurrido, que en su momento pueden ser, rudas, se pueden ver súper adversas, wow, o sea, unas cosas, unas connotaciones y unas lecturas bien particulares que en el futuro, ¿sí? O cuando uno mira por el retrovisor, algunas de esas causan gracia, o sea, conectan con el sentido del humor, nos hacen reírnos de nosotros mismos, ¿sí? Y cuando, en mi opinión, cuando aprendemos a reírnos de nosotros mismos, en mi opinión, considero que hemos dado un paso bien interesante, bien interesante. Es más, soy en el momento actual muy partidario de reírnos de nosotros mismos todas las veces que sea posible, antes de reírnos de otra persona sin su permiso. Eso hace parte del amor, eso hace parte del respeto, ¿sí? Y bueno, digamos que ya en mi taller de liderazgo, de liderazgo presente y consciente, entro más en el detalle. Con cada una de estas hacemos ejercicios ya personales, enfocados a la aplicación de estas 6 herramientas que son realmente muy enriquecedores, y para efectos prácticos del ejercicio que tú y yo estamos compartiendo en este momento, pues es esto lo que deseo compartirte acerca de las 6 herramientas que tiene este liderazgo presente y consciente. Te envío un súper abrazo a través del tiempo, la distancia. Recíbelo con todo mi cariño. Namaste.